En el silencio del alba, sumida en un sueño reparador, una sensación insólita en la zona baja me dejó sin resuello de golpe. Apenas algo voluminoso se coló con ímpetu. Mi cuerpo se contrajo por el susto, aunque ya no había vuelta atrás. Mis labios vibraban, mas no logré soltar ni un murmullo mientras una potencia descomunal me rodeaba al momento, casi dejándome sin aire. Este relato es un drama vespertino que cruzó todos los límites. Los ecos de esa velada se grabaron en lo hondo de mi alma como pedazos sueltos. Una verdad lacerante que no consigo eliminar ni pasar por alto. El suceso que surgió en las tinieblas alteró por completo mi existencia. Me hallaba gozando de un reposo sereno en mi morada. Al caer la tarde, cuando el móvil timbró, la pantalla indicaba nítidamente el nombre de mi querida hija, Sofía. Se trataba de una charla cotidiana en una jornada normal, pero ese diálogo resultó ser el aviso que echaría la negrura más densa sobre mi sendero. Al descolgar, capté la entonación acelerada de mi hija, teñida de remordimiento. Mamá, debo ausentarme un par de días en un periplo con mis amigos de la facultad y Javier llegará demorado por un ágape laboral. ¿Podrías velar por el pequeño un rato? Noté un nerviosismo atípico en su timbre. Me acomodé en el asiento y inquirí: ¿te marchas esta misma noche? Y el chiquillo: ¿qué? ¿Qué ha ocurrido de forma tan imprevista? Mi hija relató con tiento. Sí, se trata de una escapada improvisada, y dado que Javi estará en la cena hasta altas horas, basta con que vengas y lo atiendas un momentito. Regresaré mañana al mediodía. Solo échame una mano con esta jornada, te lo ruego. Percibí un ruego evidente en el voz de Sofía. Titubeé por un segundo. La hora era avanzada, y la demanda tan inesperada de mi hija me suponía un peso. No obstante, la idea de ocuparme de mi estimado nietecillo me enterneció hasta el fondo. Tras un breve titubeo, accedí. Vale, salgo ahora mismo. Tranquila, ve con precaución. Me enfundé el abrigo y corrí a pillar un taxi rumbo al apartamento de mi hija. El ambiente del vehículo era gélido y las luminarias urbanas se desdibujaban en la penumbra. Se descorrió el acceso al edificio y mi hija me dio la bienvenida con una expresión que mezclaba pesar y gratitud. En un ángulo del living se erguía una cunita confortable y el infante se agitaba con lentitud bajo la sábana, soltando gorjeos suaves y delicados. Esa imagen de sosiego me hizo olvidar cualquier inquietud. Mil gracias, mamá. Lamento importunarte así de sopetón. Es tan solo por esta velada. Te he preparado el bote de leche y los cambiadores. Avísame si surge algún inconveniente, apuntó mi hija con prisa mientras agarraba su maletín. Acuné al bebé y le aseguré con serenidad: no pasa nada. Me haré cargo de él a la perfección. Tú también ten cuidado. Sofía me lo agradeció repetidas veces antes de cruzar el umbral. Su silueta se desvaneció. El portón se selló y el hogar quedó en mutismo. Únicamente el pequeño y yo quedábamos. Una inquietud rara empezó a impregnar esa calma. Después de administrarle el biberón a Leo, asearlo con agua templada y depositarlo con mimo en la minúscula cuna, el infante inició un soplo pausado en el Moisés, colocado en un recodo del dormitorio principal. Con sigilo lo cubrí, apagué las luces del cuarto y mantuve solo una lamparita de noche por si el peque se removía. Dejé el acceso semiabierto para captar el menor rumor del niño. En la cómoda de al lado dispuse la fórmula láctea, el agua a temperatura adecuada y unos cuantos pañales extra por si las moscas. Una vez ultimados los arreglos, me enfundé la ropa de dormir y me tumbé en el lecho matrimonial, notando cómo el hastío acumulado del día me invadía como un torrente. El aliento leve del pequeño que provenía de la cunita se coló en mis oídos, y ese rumor me llevó al reino del descanso absoluto como una canción de cuna. Al sincronizar mi aliento con esa cadencia serena, mis ojos se fueron sellando poco a poco.
De este modo, me hundí en un letargo intenso en el colchón principal. Mas ese reposo no tendría nada de plácido. En pleno trance, detecté de improviso un estrépito leve y ominoso en algún sitio. Era el chasquido apagado de la puerta principal al descorrerse y al cerrarse. Ese estruendo quebró la paz nocturna y se coló en mi mente inconsciente. Procuré desvelar la vista, pero mi ser entero se antojaba denso y oprimido, carente de vigor, como si me hallara embarrancada en un cenagal espeso. Mi figura solo podía contorsionarse contra mi deseo. Lo que siguió llegando a mis oídos a medias despierta fue el rumor de pisadas. Advertí con nitidez el rebote de un paso firme, a un tiempo conocido y forastero, que transitaba del recibidor al comedor. Aquellas pisadas martillearon en mi torso como un redoble. Empero, mi cuerpo, abotagado por el desfallecimiento, permanecía sumergido y torpe como en un sueño. Solo atinaba a registrar esta escena indescifrable mediante los sentidos desde el jergón. Poco más tarde, oí el chapoteo del líquido procedente del aseo, el grifo al activarse y al detenerse, el impacto de la regadera contra las baldosas. Los sonidos llegaban amortiguados a mis oídos, mientras mi cabeza permanecía embotada. Por un segundo, se me ocurrió que sería Javier regresando a casa. Creí que había vuelto tarde de su cena, como me había contado mi hija, aunque mis ojos se resistían a despegarse. Me sentía como ahogada en las profundidades del mar. Oía cada ruido con claridad, pero mi cuerpo ignoraba por completo mis órdenes. Era una situación desconcertante. La mente alerta, el cuerpo inerte. El rumor del agua cesó y los pasos volvieron a aproximarse. Ahora la percepción era nítida. Se dirigían sin rodeos al dormitorio principal. Se acercaban cada vez más, y aún en ese estado de sueño, supe que alguien irrumpía a mi lado. La presencia resultaba aún más palpable en la penumbra. Aún así, mi cuerpo permanecía clavado al colchón con un peso inmenso. Solo lograba respirar de forma superficial, hundiéndome más en el letargo. Mi instinto captó la amenaza, pero el físico no atendió la alarma. El colchón se deprimió con fuerza y noté una presión instalándose junto a mí. Su respiración se acercó y mis párpados entreabiertos se abrieron de par en par. En ese preciso instante, una mano se abrió camino de manera abrupta hacia abajo, y al momento, algo rígido y ardiente se adentró con rudeza en mi interior. Mi cuerpo se contrajo por el impacto, pero no brotó ni un gemido de mi boca. Un hedor intenso a alcohol invadió mis fosas nasales. Ahí lo entendí todo. Se trataba de Javier. Estaba ebrio y me había tomado por su mujer. Sofía, esto no puede seguir. Debe detenerse. Lancé gritos mudos en mi mente, pero mi forma ya se hallaba sometida por completo y sus embestidas no amainaban. Mi torso se convulsionaba con violencia, luchando por oxígeno. El terror, el desconcierto y sentimientos indescifrables se arremolinaban en mi interior, justo cuando esa dureza se hundía en lo más hondo de mí. Tiritaba de pies a cabeza y aferraba las sábanas con desesperación. Mis ojos se desorbitaron por la sorpresa, pero resistir ya era imposible. El cuerpo de Javier se desplomó sobre el mío con brusquedad, y su exhalación, cargada de licor, me rozó el rostro con calor. No, tiene que cesar. Repetí el ruego infinidad de veces en silencio, pero solo mis labios vibraban sin emitir voz. Él estaba convencido de que estrechaba a su esposa entre sus brazos. Sus acometidas eran profundas y seguras, sin rastro de vacilación. Esa convicción ciega avivó mi angustia al máximo. Con cada impulso de sus caderas, mi figura se retrotraía sin control. Yo vibraba como una frágil embarcación en plena tempestad. Hacía los bordes de la tela con uñas y dientes, pero un zumbido en las sienes y mi corazón desbocado me desbordaban.
El pulso me retumbaba a punto de reventar, y cada fibra de mi ser parecía clamar. Rodeada de estupor, pánico y aliento contenido, me quedé sin fuerzas para oponerme. En ese lapso, no era más que un cuerpo sin vida. Sus arremetidas, burdas y aceleradas por el alcohol, proseguían sin tregua. Mis piernas flaqueaban y los dedos se incrustaban en la sábana, aunque mi torso ya se mecía al dictado de su cadencia. Cuanto más forcejeaba para cerrar los ojos, más intensas se volvían las percepciones y más me absorbían. Cada descenso de su peso cortaba mi respiración, dejando escapar solo suspiros ahogados. Esos suspiros ansiaban transformarse en alaridos, pero la voz se negaba a fluir. Me mordí el labio inferior y ahogué el ruido. Sin embargo, el golpe que reverberaba en mi tórax y abdomen era imparable. Ese choque trascendía el mero sufrimiento corporal. Se asemejaba a una aniquilación del espíritu. Ignoro cuánto duró aquello. Fueron momentos que se estiraron como una eternidad, alientos entrecortados, perlas de sudor, una carga opresiva encima, y yo me sentía cada vez más vulnerable. Mi determinación se fragmentó, pero en lo más recóndito de mi ser, un fuego inexplicable empezó a elevarse con lentitud. Esa calidez era un impulso ancestral que ni yo misma alcanzaba a comprender, brotando entre la vergüenza y el desbarajuste. Volteé el rostro y presioné mi mejilla contra la almohada, sellando mi boca con las palmas para reprimir cualquier ruido y aplacar el temblor. Sin embargo, al cabo el instinto tomó el mando, haciendo vibrar mi carne. Mi juicio se rebelaba, pero el cuerpo optó por otra ruta. Javier se hundió con mayor ímpetu, con mayor aspereza. Su cara, enrojecida por la borrachera, ardía, y su soplo se vertía aún más abrasador. Sellé los ojos e intenté soportar, pero a mayor esfuerzo, mayor era la convulsión. Mi corazón galopaba enloquecido y al fin, una marea colosal que escapaba a mi dominio me arrasó. Esa marea equivalía a un maremoto que me engulló por completo. Con la palma sobre los labios, mi figura se sacudió con furia y me vi arrastrada por el oleaje. Me disipé en un remolino inmenso de éxtasis y remordimiento. Cuando el cuerpo de Javier se inmovilizó, creí que esa horrenda vigilia había concluido. Su piel ardiente se asentó sobre mi espina dorsal y su aliento entrecortado retumbaba con fuerza cerca de mi oreja. Me mantuve inmóvil, agotada, reteniendo la respiración y apretando los párpados con intensidad. Anhelaba con toda el alma que no se moviera más y que se sumiera en un letargo profundo, pero esa quietud no se prolongó. De forma implacable, mi anhelo fue ignorado. Justo cuando la palma de Javier se aferró de nuevo a mis caderas, su cuerpo me aplastó con mayor vehemencia. El fuego que aparentaba haber menguado no había desaparecido. Seguía rígido y erecto. Penetró otra vez. Me contraje por el sobresalto, aunque la zona baja se dilataba de nuevo con pesadez. Me ahogaba y mis dedos se clavaron con más ímpetu en las sábanas. Mi cerebro vociferaba sin parar que cesara, pero mi físico tiritaba y respondía por puro reflejo. Esto no es adecuado. Esto no tiene nada de justo. ¿Pero cuál es el motivo? En pleno desconcierto, noté cómo mi ser me fallaba. Algo que había sofocado irrumpió y me devoraba con creciente furia. Parecía que un antojo contenido había roto sus cadenas y fluía sin control. De pronto, la imagen de mi esposo surgió en mi cabeza, junto con los ecos de nuestra existencia compartida, las veladas de antaño. Sin embargo, aquello palidecía en comparación. Lo que ahora me agobiaba era considerablemente más voluminoso y firme. La carga y la intensidad superaban con creces lo que atesoraba en la memoria. Resultaba totalmente distinto al de mi compañero. Me aterroricé con ese razonamiento propio. Esa noción avivó una vergüenza y un desorden aún mayores. Aún así,
La realidad irrefutable era que mi temperatura subía y mi intimidad se lubricaba con mayor profusión. La parte baja ya chorreaba en exceso. Frente a esa oleada que surgía como un torrente, me cubrí la boca con las dos manos, pero un quejido ahogado se filtró entre mis dedos y mi torso se convulsionó con violencia. Javier, con el semblante ebrio, guardó silencio. Solo se abandonó al instinto, embistiendo con mayor aspereza y hondura, mientras yo me hallaba atrapada en un remolino de terror y deleite entrelazados. Mi visión se empañó. Esto es incorrecto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no logro detenerme? ¿Por qué no puedo huir de este trance tan atroz? Mi pensamiento bullía de rechazo, pero mi cuerpo había cedido por completo cualquier oposición. El sudor que perlaba mi cintura, el hombro machacado, el hálito cálido que me cosquilleaba el oído. Todo eso me arrastraba hacia un gozo más hondo. Al fin, mi figura se estremeció de pies a cabeza y toqué la cima del placer. Una riada se desató en mi bajo vientre y mi ser se agitó como si se fragmentara. Engullí un lamento similar a un sollozo y estrujé las sábanas con las uñas de forma aún más feroz. En ese momento lo comprendí. Ya no dominaba nada. Derruida entre el remordimiento y el arrebato, me sentí caer en un abismo sin fin. El torso de Javier al cabo se inmovilizó, desplomándose con rudeza sobre el mío. Su jadeo irregular retumbó junto a mi oreja durante un lapso antes de mutar en el rumor de un reposo absoluto. Su inhalación ahora sonaba serena. Me quedé tendida en el lecho, rendida, incapaz de normalizar mi aliento errático por un buen rato. El cuarto aún conservaba su efluvio corporal y el hedor etílico, y todo aquello me revolvía las entrañas. Mi epidermis sudaba a raudales, y mi intimidad continuaba vibrando con el residuo acuoso del éxtasis. Mi pulso no cesaba de martillear, y mi cabeza era un torbellino de desorden. Me velé el rostro con las palmas. ¿Cómo ha podido ocurrirme esto? ¿Cómo ha sido posible? Me censuré a mí misma, pero el daño era consumado e inapelable. Lo que más hería era que el éxtasis vivido en ese trance perduraba en las profundidades de mi ser. Un ardor que jamás había experimentado ni con mi esposo. El anhelo reprimido había estallado como un incendio. Deseaba borrarlo todo, pero al unísono, el recuerdo nítido me acosaba. Con manos temblorosas, me incorporé. Javier dormía a pierna suelta. Su expresión era tranquila, como si nada hubiera sucedido. Me escabullí del colchón sin ruido y encaminé mis pasos hacia la salita. A duras penas, soportando mis extremidades vacilantes, me arropé con una colcha y me enrosqué en un ángulo. Por favor, que el licor le haya nublado la memoria, que esto sea solo un mal sueño. Murmuré como una súplica. No obstante, mi pecho latía desbocado y mi conciencia se removía sin tregua, entreverando culpa y apetito. Esta velada me derrumbó. Todo mi mundo se había desequilibrado. Entorné los ojos en las tinieblas, con pavor al día venidero. El mutismo de esa noche parecía eterno. Aquí concluye el relato de esta jornada. La suegra y el yerno que traspasaron un límite prohibido por un arrebato de desorientación y el influjo del alcohol, mientras ella velaba por el infante. Su alma que se agitó sin freno. ¿Cómo evolucionará de ahora en adelante? ¿Qué enseñanza extraerá ella de esta vorágine de sentimientos tan enredados? ¿Qué harías tú? ¿Lo habrías cegado de inmediato con determinación? ¿O te habrías dejado arrastrar más hondo en el desbarajuste sentimental imprevisto? Esta relación no arrancó con un tabú. Resulta complicado anticipar cómo concluirá. Tal vez seamos todos individuos vulnerables, expuestos a impulsos inesperados. Compartid vuestras opiniones en los comentarios. Atended a la interrogante que esta narración os propone. Tu relato personal también importa mucho. Gracias por llegar hasta el cierre.
Me gustaría transmitir la lección de introspección honda que nos brinda esta historia. Vuestros suscriptos y likes me motivan enormemente. Quedaos pendientes de más relatos. M.